Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Tremendo video amigos. Hoy vamos a descifrar qué fue lo que le sucedió al Papa y por qué se enfureció de esa manera con esa mujer, por qué le pegó esos manotazos en la mano, y vamos a revelar, por supuesto, su significado profético. Porque debemos saber amigos que esto es una clara señal de que el Papa bonachón que hemos visto pronto cambiará de modo bonachón a modo persecución, y si no lo hace él mismo, lo hará su sucesor, como ha sido costumbre en la Iglesia Católica. Recordemos amigos cómo los fariseos se encontraron con una mujer que había hecho algo malo, y ellos querían lapidarla, escarnecerla públicamente, y ellos estaban enfurecidos, cegados por la ira, así como le ocurrió al Papa. El Papa escarneció a esa mujer públicamente, dándole manotazos en la mano delante del mundo entero. El Papa se dejó llevar por la ira, se enfureció. La mujer hizo algo repentino sin la autorización del Papa y el Papa entró en cólera y no pudo controlar ni refrenar sus pasiones humanas. Se dio a ellas y de repente fustigó a la mujer. Mientras tanto, en la historia bíblica, los fariseos, enfurecidos en su fanatismo religioso, salieron a preguntarle a Jesús qué debían hacer con la mujer. Pero Jesús, ahí tranquilo, calmado, reposado, sin ceder a ninguna pasión humana, les responde: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno, los fariseos se fueron yendo, porque todos somos seres humanos, todos hemos hecho algo así de una manera irreverente, sin pedir permiso, y sin embargo, amigos, tenemos a nuestro Señor Jesús, quien es pura misericordia, puro amor. Pero el hombre, ya vemos cómo es el hombre. 2000 años después podemos ver a el hombre, al Papa Francisco, quien dice ser el vicario de Cristo, el supuesto representante de Dios en la tierra, pero que además se hace llamar o lo llaman Santo Padre. Y vemos que al fin de cuentas es un hombre. Él cede ante sus pasiones como cualquier ser humano. Este Papa es un pecador porque, ¿saben? Tener ira y furia es un pecado. Él cedió y no pudo controlar sus impulsos y pecó. No mostró amor por el prójimo. Le dio manotazos a la mujer, pero sobre todo se enfureció. Más aún, amigos, su servicio secreto subyugó a la mujer y no la soltó hasta que el Papa se alejó de ella. Eso es una clara señal profética, amigos, porque el mundo entero está a punto, está a portas de entregarle toda su dignidad, toda su autoridad a un hombre, a un solo hombre, para que gobierne el mundo entero, tal y como lo revela el Apocalipsis. Y resulta que este hombre es el Papa, el supuesto líder moral del mundo, y aquí que él es un hombre. Este sencillo evento nos ha mostrado que el Papa Francisco comete errores. De repente la ira se apodera de él y actúa sin pensar en las consecuencias. Luego, después, pensándolo bien y revisando sus actos, se da cuenta que cometió un terrible error y pide perdón. Y vemos que el Papa se equivoca porque no es infalible. Entonces, ¿por qué lo llaman Santo Padre? Porque nosotros solamente tenemos un Santo Padre y está en el cielo, y Él es infalible, y su palabra escrita en la Biblia es también infalible. También tenemos a su Hijo Jesucristo, que a pesar de haberse hecho hombre, no cedió a ningún impulso humano, ni cedió ante las pasiones humanas. Por lo cual, ¿por qué hemos de seguir a otro hombre? ¿Y por qué hemos de entregarle nuestra autoridad a otro hombre cuando tenemos tremendo ejemplo en la vida de Jesús? Y podemos entregarle
toda nuestra autoridad a Jesús, rendirnos ante Jesús y no ante el hombre, porque Jesús es el único camino al Padre y no hay otro camino. Sin embargo, amigos, 2000 años después de la venida de Jesús al mundo, al ser humano se le ocurre seguir doctrinas de otro hombre que está sujeto a las mismas pasiones que cualquier hombre. Y algunos dirán, Cusatón, pero ese es el Papa Francisco, el verdadero Papa es Benedicto XVI. Sin embargo, recordemos que a Benedicto XVI le gusta mucho el lujo y la ostentación, así que él también cede ante las pasiones, deseos e impulsos del ser humano. El Papa Francisco tiene sus debilidades y Benedicto XVI tiene otras, pero al fin de cuentas son las mismas debilidades de todos los hombres. El hombre por naturaleza es incontinente, no puede aguantarse. En este caso, de repente explota, su paciencia llega a un límite y dice, ahí fue, voy a hacer lo que quiera y me voy a poner furioso. Y recordemos que la misericordia del Papa Francisco duró solo 1 año, luego él mismo rapidito cerró la puerta de la misericordia, mientras que la misericordia de Dios ha sido abundante y para siempre. Recordemos que una mujer también jaló la capa de Jesús sin su permiso. En Lucas capítulo 8 versículo 46, Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Veamos, amigos, mientras que la mujer recibió sanidad por tocar a Jesús, inclusive sin permiso de él, la mujer por otro lado que tocó al Papa sin permiso del Papa, pues fue castigada por el Papa. Y la mujer que se atrevió a tocar a Jesús, resulta que llevaba 12 años sufriendo porque tenía un flujo de sangre. Ella tocó al verdadero Salvador del mundo y fue sanada. Sin embargo, la mujer que tocó al Papa solo tocó a un hombre. Pero amigos, preguntémonos qué sufrimiento tendría esta mujer que se aventuró, se atrevió a jalarle la mano al Papa. De esa manera, pues el Papa es un hombre muy custodiado por el servicio secreto. Yo no me atrevería jamás a hacer algo así, aun y si fuera católico. Menos mal que no lo soy, porque bueno, ya sé lo que me sucedería. Sin embargo, esta mujer actuó de una manera irreverente y audaz, igual que la mujer que tenía flujo de sangre, solo que la mujer que tocó al Papa puso su fe en el hombre y bueno, sucedió que fue castigada por ese hombre, porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 versículo 5, así dijo el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Y a esta mujer que jaló la mano del Papa, en vez de recibir bendición, recibió maldición. Pero aún tenemos a los gobernantes de la tierra, los cuales andan besándole la mano a un hombre y arrodillándose ante un hombre que es igual a ellos, está sujeto a sus mismas pasiones. Ellos también son tomados por la ira, y si no se tranquilizan ni se calman, pues de repente su ira se desborda y ¿quién puede apaciguarla? Después vienen las guerras y suceden muchas cosas malas. Nuestros gobernantes deben andar reposados, tranquilos y no ser rápidos a la ira, por lo cual menos mal que el Papa Francisco es gobernante de un país muy pequeño, porque ya ven, se pone furioso por cualquier cosa. La mujer además solo quería una bendición. Resulta que vemos que la mujer que le jaló la mano era oriental, tenía sus ojos rasgados. Ella nos representa, por supuesto, a una iglesia, porque en la Biblia una mujer representa a una iglesia. Sin embargo, vemos que esta es una iglesia que no hace parte de la iglesia católica, es decir, no es romana, porque la mujer es oriental. Esta mujer decidió estirar su mano para agarrar al Papa.
¿Y quién nos representa esa mujer? Una mujer que estiró su mano. Pongan mucha atención, amigos, porque si hay una iglesia que estiró su mano para agarrar la mano del Papa, es la Iglesia Evangélica de Estados Unidos. Increíble, amigos. Es la iglesia que estiró su mano para agarrar la mano del Papa desde Estados Unidos hasta Europa. Esto lo vimos cumplirse proféticamente. Esta iglesia, que se llama evangélica, actuó de manera irreverente y audaz, no actuando bajo el estricto orden de Roma, porque ella es bailarina, ella es así. La iglesia evangélica le gusta el desordencito, no le gusta el orden. Es muy audaz e irreverente y le gusta hacer sus shows en sus congregaciones, y de repente pretende estirar su mano para agarrar la mano del Papa. Vemos, amigos, que esta iglesia evangélica no le gusta apegarse al orden del Papa. Sin embargo, estiró su mano para agarrar la mano del Papa. Entonces aquí se nos muestra el evento profético de esta mujer jalando al Papa y estirando su mano para obtener de forma obligatoria una bendición del Papa. Amigos, vemos que esta mujer fue castigada por el Papa con unos manotazos en la mano, lo cual nos representa el fin del ecumenismo en la manera como lo hemos visto, en el cual todas las iglesias junto con la iglesia del Papa están en un mismo nivel. De repente el Papa se exalta, de repente el Papa da manotazo en la mano a aquellas iglesias que actúan de manera irreverente y audaz. Y amigos, pronto serán castigadas, porque así actuó la mujer, actuó de manera irreverente y audaz, estiró su mano para agarrarse del Papa y obtener de él una bendición a la fuerza, aun y cuando él es hombre, y él no puede bendecirla. Vamos por partes. Primero entendamos algo. El Papa cerró la puerta de la misericordia. La misericordia supuestamente duró 1 año y ya. Y ahora estamos viendo que el Papa manifiesta su ira. Esto nos muestra que hubo una iglesia que estiró la mano para agarrar al Papa y obtener de él bendiciones. Eso es claramente lo que hizo la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, recordemos que despreció la gracia de Cristo, violó el pacto que Cristo le había dado para que gobernara paralelamente con los gobernantes, y ella decidió unirse con el gobernante. Recordemos, amigos, que la iglesia evangélica se llenaba la boca, o se la llena, diciendo que estamos salvados por la gracia y que, debido a eso, no es necesario obedecer los 10 mandamientos, porque estamos bajo la gracia. Esto quiere decir que esta es una iglesia inmunda, una iglesia que tiene flujo de sangre. Recordemos, amigos, que una mujer que tenía flujo de sangre bajo la ley levítica era inmunda. Leamos en Levíticos capítulo 15 versículo 19 al 33. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Entendamos algo, la iglesia evangélica es inmunda, porque viola todos los mandamientos de Dios, todos sus estatutos y decretos. Es igual que la mujer que tenía flujo de sangre. Sin embargo, la iglesia evangélica estiró la mano para agarrar al Papa, de esta manera buscando santificarse, obtener una bendición del Papa. De la misma manera, una mujer estiró su mano audazmente y sin permiso de Jesús para agarrarlo a él y buscar también santificarse y que ella dejara de ser inmunda. Esta mujer tenía flujo de sangre. Sin embargo, amigos, Jesús sí tiene poder para santificar lo inmundo. Así que ella no estaba haciendo nada malo, porque Jesús sí podía quitarle lo inmundo. Sin embargo, el hombre no puede santificar lo inmundo. Si tú tocas lo inmundo, como hombre te quedas inmundo. Y yo me pregunto si la mujer que tocó al Papa
ella tal vez se sentiría inmunda, ella tal vez buscaba ser santificada, ella se sentía mal por algo y buscaba ser justificada, pero no lo encontró. Al contrario, al Papa no le gustó que esta mujer lo jalara de esta forma irreverente y audaz. Pero finalmente, amigos, el hombre no puede santificar lo inmundo. Un hombre pecador no puede santificar a otro pecador, y a aquella iglesia evangélica que estiró la mano para agarrar al Papa se volvió inmunda cuando se mezcló con la política. Recordemos que la política, el Estado es inmundo. Y por supuesto, esto no ocurrió durante el gobierno de Donald Trump. La iglesia evangélica ya se venía inmiscuyendo en la política desde mucho antes de que Donald Trump fuera elegido presidente. Pero entonces se hizo una iglesia inmunda, una iglesia que realmente no está santificada, y estiró sus manos para agarrar al Papa, que es un hombre, y tampoco la puede santificar. Y vemos que las iglesias evangélicas de Estados Unidos que han estirado la mano para agarrar al Papa son la iglesia adventista, mormones, evangélicos, bautistas, en fin, todas enviaron emisarios al Vaticano para agarrar la mano del Papa. Estas iglesias han actuado hipócritamente diciendo que supuestamente estaban salvadas por la gracia, pero al fin estaban violando los mandamientos de Dios. Después resulta que estiraron su mano para agarrar la mano del Papa, para salvarse, para obtener una bendición del Papa. Recordemos que esas iglesias, las iglesias evangélicas, declararon el 31 de octubre del 2017 que el protestantismo se había acabado. Pues ahora tanto la iglesia católica como la evangélica se habían puesto de acuerdo para decir que la salvación era solamente por la gracia y no por ninguna obra que el ser humano hiciera. Sin embargo, el Papa Francisco después dijo que el catecismo católico jamás había sido cambiado y que aún permanece intacto, y que la Iglesia Católica sigue sosteniendo lo que se decidió en el Concilio de Trento en el año 1545, en el cual se estableció que la única manera de obtener la salvación es a través de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Finalmente entonces vimos que la iglesia evangélica de Estados Unidos fue encontrada mentirosa. Por tanto, amigos, el Papa le dio unos manotazos a esa mujer, y esa mujer nos representa a una iglesia que pronto recibirá unos manotazos por parte del Papa por andar de irreverente y de audaz. Esto es profético, pero también recordemos que el Papa violó un mandamiento, y fue el 6º mandamiento. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y el Papa se molestó mucho, se enojó con esta mujer, pero luego pidió perdón, como un hombre que reconoce su ira. Pero ya igual el mal estaba hecho, ¿verdad? Ya le había dado unos cuantos manotazos. Menos mal que aquí en este caso solo fueron unas cuantas palmaditas en la mano de esa mujer. Menos mal que esta mujer no fue excomunicada o perseguida, pero qué tal que en uno de esos arranques de ira se hubiera hecho un mal mucho mayor, como cuando una persona es excomunicada o perseguida. Tremendo, amigos. Luego el Papa dirá que, bueno, que está arrepentido y que pide perdón, así como ya lo ha hecho el Papa Francisco. Bueno, amigos, el hecho es que el mundo está a puertas de tomar una gran decisión, una decisión donde le va a entregar todo su dominio a un solo hombre. Y estamos viendo que este hombre se equivoca. Así como en el pasado se ha equivocado y ha perseguido a los hugonotes de Francia, a los pueblos waldenses en Suiza o a los protestantes tutsis en Ruanda, solo por mencionar algunos, después el Papa sale a pedir perdón, pero ya el mal está hecho, muchas personas murieron.
Hablamos hasta de 50 millones de personas o tal vez más. Fueron explosiones de ira de los papas pasados. Ahora el Papa Francisco pide perdón de parte de ellos, pero el mal ya está hecho. Finalmente los gobernantes están a puertas de entregarle su dominio a un hombre. Y de esta manera buscan despojar al individuo de sus derechos por una nueva forma de gobierno, la del bien común, y ahí le entregarán el dominio a un solo hombre. El resto seremos la masa, el colectivo. No tenemos derechos más que los derechos del colectivo. Eso es lo que nuestros gobernantes deben meditar, pues ellos también son hombres y ellos también estarán subyugados por sus propias leyes. Recordemos la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 2. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y así será para aquellos gobernantes que juzgan con la vara de la injusticia y con la medida del soborno. Hasta pronto, amigos.